Dios les bendiga, hermanos, puestos de pie. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este servicio. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Cordero, dándote las gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, Padre eterno. Venimos en una hora solemne, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, que te manifiestes en poder, Padre, en el poder de la resurrección. En ese poder, Señor, de la revelación de la palabra de Dios, Señor, para este día, Padre. Tú dijiste, Padre, que el poder de revelación, Señor, es el poder que le habías dado, Padre Celestial, a tu novia en el último día, Padre. Y ahora te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en poder, Padre, que desciendas ahora, Padre Celestial, con ese carbón encendido, Padre, y puedas, Padre Celestial, tocar mis labios, Señor. Yo me presto a ti, Señor, como un instrumento, Padre Celestial, para tu servicio, Padre, para que seas tú, Señor, manifestándote en poder, Señor, Dios Todopoderoso. Señor, no somos dignos, Padre, que tú nos uses, Padre, pero si tú puedes descender, Señor, y compadecerte de nosotros, Padre, y tener misericordia de nosotros, Señor, entonces se escuchará del cielo. Estamos aquí una vez más reunidos en la casa de nuestro precioso hermano Orlando Mendoza, por el cual, Señor, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre este hogar, Padre, que él abrió las puertas para su hogar y él pidió este servicio, Señor. Gracias por todo, Padre, nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor William Marion Branham. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte pregonando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amado Padre Celestial, te pedimos que traigas el contexto de los textos que hemos leído. En el nombre del Señor William Marion Branham. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, estamos en esta escena del cordero que toma el libro. Tengo muchos días queriendo entrar a este tema, casi desde que llegamos. Y aunque este tema es extenso, quizás no lo terminemos en esta noche, pero una de las cosas que quisiera que quedaran bien claras es esta escena del tiempo. ¿Cómo es que, en qué tiempo se llevó a cabo este momento? Cuando esta escena, cuando estaba este ser con ese libro en la mano, este hombre sentado en un trono con el libro en la mano y preguntando quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Ahora, William Marion Branham dice en el mensaje que esta escena se llevó a cabo en el tiempo de los 7 truenos. Él así lo dijo. Lo podemos leer más adelante. Que esta escena se llevó a cabo en el tiempo glorioso de los 7 truenos. Mire, fíjese que la Biblia, que el profeta dice: el león de la tribu de Judá ha vencido. Y William Marion Branham dice estas palabras: en el huerto del Getsemaní venció. Cuando él está explicando esto, dice que en el huerto del Getsemaní él estaba venciendo. Entonces, continuamente, el profeta, cuando está explicando los sellos, continuamente hace referencia al sacrificio. Y perdónenme porque me quedé sin voz el domingo. Hace referencia al sacrificio de Jesús en el Calvario. Amén. Continuamente la hace. Entonces,
Y eso es lo que tenemos que aclarar. Continuamente oímos al hermano, a William Branham hablar y decir, la sangre de Jesucristo lo hizo digno, la sangre, ¿me entiendes? La sangre de Jesucristo. Y por supuesto, William Marion Branham en su generación se estaba refiriendo a la sangre que Jesús derramó en el Calvario. Por supuesto sabemos que estaba refiriendo a eso, pero ese es el punto en el que nosotros tenemos que avanzar e ir caminando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. En un momento William Marion Branham dijo, Cristo fue la sombra de las cosas por venir. El profeta dice, todos los corderitos del Antiguo Testamento, todos aquellos sacrificios, todo personaje fue sombra de Cristo. Pero si todas las cosas antiguas de la Biblia fueron sombra de las cosas por venir, eso lo dice en la página 8 del mensaje del lugar escogido por Dios para la oración. Si todas las cosas antiguas de la Biblia fueron sombra de las cosas por venir, ahora entonces Cristo, dice, es la sombra de las cosas por venir. Y en el mensaje probando su palabra, creo en la página 27, el hermano Branham estaba hablando de Juan el Bautista presentando, si es la página 27, probando su palabra. Juan el Bautista presentando a Jesús como el Mesías. Y lo estaba presentando y luego dice el hermano Branham, aleluya, dice, ¿no pueden ver ustedes las sombras? Parémonos aquí un momento, hijo, en los últimos días tiene que haber un lugar preparado. Porque dice, Juan estaba preparando el camino de la palabra para que la palabra pudiese ser manifestada. Y luego dice, aleluya, ¿no pueden ver ustedes las sombras? Parémonos aquí un momento, en los últimos días tiene que haber un lugar preparado donde se pueda manifestar la palabra. Así es que el profeta otra vez coloca la escena de Jesús y Juan como una sombra. Y digo esto porque, mire, muchas veces ese punto es el que nos estorba cuando leemos al profeta decir, la sangre de Jesucristo nos hizo dignos, o la sangre esto. Hermanos, tenemos que entender que el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario era una total sombra de un sacrificio que se haría en Amarillo, Texas. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Una absoluta sombra de un sacrificio que se haría acá en Amarillo, Texas. Porque mire, yo creo y he visto que muchas veces nos cuesta trabajo separarnos de aquello que pasó allá. Mire, yo he escuchado hermanos que dicen, hermanos, William Branham era Dios y Jesús es el Hijo. En el momento que hacemos esto, hermano, todavía estamos dando una como vida a algo de hace 2000 años. William Marion Branham dijo, aquellos sacrificios del Antiguo Testamento eran lo máximo para los hebreos. Pero cuando Cristo, dijo William Branham, ya estaba listo para ser sacrificado, o cuando Cristo ya estaba en el Calvario, dijo, aquellos sacrificios se convirtieron en tontería. Así lo dijo el profeta de Dios. Amén. Aquellos sacrificios se convierten en tontería, o sea que ya no tienen ninguna validez, no hay forma de regresar a ellos. Imagínense al apóstol Pedro diciendo, hermanos, acepta a Jesús como tu Salvador, pero el sacrificio de aquellos son buenos, porque miren, aquellos también tienen efecto. No, hermano, cuando esto nuevo llega, aquello que es sombra desaparece para siempre. Por ejemplo, mire, yo voy a leer una escritura. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dice William Marion Branham, porque muchas veces nosotros ese pensamiento existe, y mientras ese pensamiento exista, entonces todavía no nos hemos separado de aquello. O sea, cuando dicen, no, es que mira, William Branham es Dios y Jesús es el Hijo. Tenemos que separarnos totalmente de eso. William Marion Branham fue el Hijo también. Es que son las partes que muchas veces no se entienden, pero es lo que vamos a entrar en esta hora. Por ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra, Él era el Hijo de Dios, hablando en aquel tiempo, pero una sombra, ¿no? Él era el Hijo de Dios, ¿por qué? Porque el oficio de ser Hijo de Dios es una forma de interceder ante el Padre. Es una forma de ser hijo para interceder. Es la forma de cordero, pues. Ser hijo es la forma de cordero, dice el profeta. Él ha estado intercediendo ante el Padre, pero un día, dijo, y está en el trono del Padre.
Un día, dijo, él se levanta para tomar su propio trono. Y en ese momento, dijo, él deja ese oficio de hijo. Y él viene a ser el Dios Todopoderoso. Amén. Cuando es solamente oficios. No tiene nada que ver con que Jesús es el hijo y William Branham Dios. Eso no tiene absolutamente nada que ver. William Marion Branham, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando Jesús, un ejemplo, bajo esta sombra grande que duró 7 años de la iglesia, derrama su sangre allá en el Calvario, ¿no? Entonces dice el profeta que estuvo como intercesor por 7 edades de la iglesia. Luego él se levanta de la silla de intercesión, vamos a decirlo, en 1963, y desciende ya no como hijo. Dice que traía peluca blanca, ¿correcto? Venía como el león, o sea, estaba tomando el lugar de un juez. Ya no tenía nada que ver con intercesor. Cuando Jesús desciende el 63, traía peluca blanca. Entonces cuando esa parte que está intercediendo termina, entonces se prenden alarmas rojas inmediatamente. Alarmas rojas por todas partes se prenden esas alarmas, porque eso muestra que el juicio es inminente y la tierra puede ser destruida. Entonces cuando Jesús en esa obra que había hecho bajo una sombra, se levanta de la silla de intercesión, amén, y viene sobre su propio trono, entonces aquí se necesitaba, amén, aquí se necesitaba que otro tomara el oficio de intercesor, que otro hombre tomara el oficio de hijo, porque es el hijo el que intercede ante el Padre. Se ocupaba que viniera otro hombre que se acercara ante el Padre. Entonces por eso es que cuando Jesús se levanta y está él con el libro en la mano, vamos a decirlo así, 1963, y está con el libro en la mano y dicen, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Si no se levanta un hombre de la tierra que sea digno, entonces la tierra puede explotar en pedazos. Amén. Alguien tenía que acercarse, amén, ante ese ser y tomar ese libro de la mano del que está en el trono, amén. Amén. Y William Marion Branham dice, el Cordero vino y tomó el libro, y dice William Branham, yo soy el que lo hizo. O sea, en 1963, el hombre que va y toma el libro de la mano derecha del que está en el trono es William Marion Branham, y él con sus labios dice, yo soy el que lo hice. Muchas veces, por ejemplo, mire, le voy a leer una escritura aquí en el libro ahorita vamos a continuar con esto que estoy hablando. Pero dice esto el profeta de Dios. Balaam dijo, el mensaje de los ungidos en el tiempo del fin. Balaam dijo, Balaam era igual de fundamental como Moisés. El número correcto de Dios es 7. Balaam dijo, edifícame 7 altares, 7 sacrificios limpios de bueyes y 7 carneros. Ahora miren lo que el profeta dice. Eso hablaba de la venida del Hijo de Dios. Fundamentalmente él estaba correcto. En muchos mensajes, cuando Balaam dice, edifícame 7 altares, 7 sacrificios y 7 carneros, dice el profeta, eso hablaba de la venida del Mesías. ¿Verdad que así lo han oído? Pero aquí en los ungidos, el profeta dice, eso hablaba de la venida del Hijo de Dios. O sea, William Branham era el Hijo de Dios. Entonces, por eso es lo que estoy tratando de combatir ahorita, ese pensamiento de que William Branham es Dios y Jesús es el Hijo. No, hermanos. O sea, Jesús realizó todos los trabajos que William Branham realizó, pero él los hizo en sombra y William Branham los va a hacer bajo el positivo. O sea, así como Jesús vino como hijo, luego intercedió, luego se sentó en su trono y luego alguien fue y le quitó el libro. Eso es lo que le tiene que pasar, pero a William Marion Branham después de derramar su sangre. Amén. La misma cosa. O sea, William Marion Branham, cuando derrama su sangre en Amarillo, Texas, él entra en una fase de intercesión, intercediendo por el mundo. Amén. Pero ya pasados como 50 años, William Branham se levanta de la silla de intercesión, esa donde él se puso ahí. Y entonces es para mí cuando realmente se cumple esa escritura y esa escena donde dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Hasta entonces se cumple la escritura. ¿Por qué? Porque se supone que se le dijo a Juan, el león de la tribu de Judá ha vencido, y dice, y ha producido un cloro. Se supone que esto es después de que del derramamiento de sangre. Y si Jesús fue una sombra, entonces el derramamiento de sangre fue en Amarillo, Texas.
en 1965. Entonces la escena de quién es digno de ir a tomar el libro del que está sentado en el trono, esa escena tiene que estar de este lado del 65. Amén. Mucho más acá de este lado. No puede estar allá. En el 63 fue una sombra por completo en todo aspecto. Mire, fíjese, dice, eso hablaba de la venida del Hijo de Dios. La gente dice, no, es que el hermano Branham, Jesús era el Hijo, el profeta era Dios y todo eso, pero mire lo que dice aquí el profeta de Dios en el mensaje del tercer sello. Él probó ser el Hijo del gran Creador. Se vindicó a sí mismo al ser la palabra viviente de Dios. Qué cosa más tremenda. Él probó que él podía hablar cosas de existencia. ¿Se acuerdan de las ardillas? William Marion Branham las llamó existencia. Y aquí el profeta dice que porque pudo hablar cosas de existencia, probó ser el Hijo del gran Creador. O sea, William Marion Branham tuvo que entrar primero bajo un oficio de hijo, donde William Marion Branham, así como Jesús estaba en la tierra y todo era Padre, Padre, ¿qué diré? Padre, Padre, Padre. William Marion Branham entró en esa fase de hijo también y todo era igual. Padre, ¿qué diré? Padre, ¿me entiende? O sea, él también tenía un padre, William Marion Branham, cuando estaba bajo esa fase de oficio de hijo. Y siempre se estaba refiriendo al Padre, el profeta de Dios. Por ejemplo, ahorita vamos a encontrar más escrituras respecto a eso. Dice William Marion Branham en el párrafo 147, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Lo siguiente es crucifixión, o sea que William Branham iba a derramar su sangre, y lo estamos encarando. ¿Y qué diré? Sálvame, Padre, de esta hora, pero no, tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Aquí está William Marion Branham en el oficio de hijo otra vez. Cuando Jesús deja el oficio de hijo, cuando Jesús abandona el oficio de hijo y viene como Dios a la tierra, así parecía el 63, entonces él va, William Branham, y toma ese libro de la mano de Jesús y se para y se sube al púlpito y empieza a predicar los 7 sellos. Y William Marion Branham dice, y el Cordero, cuando estaba predicando los sellos, está parado aquí esta noche, listo para entrar al capítulo 6 de Apocalipsis. O sea, listo para empezar a predicar los sellos. Nosotros ya nos dimos cuenta que todo eso fue una sombra, porque en realidad no predicó nada. O sea, en realidad cuando llegó a lo que se debería predicar, que era el 7º sello que contenía las revelaciones más poderosas de quién es Dios, de quién es Cristo, de cómo Él se hizo carne. Cuando llegó a esas revelaciones más poderosas, no las dijo. Eso mostró que todo eso fue un gran drama que bajo una sombra que estaba ocurriendo ahí todavía. Pero era para que nosotros pudiéramos ver lo que iba a suceder bajo el positivo, como 50 años después. Mire, ¿qué diré? Dice, sálvame, Padre, esta hora. Aquí el profeta dice en el mensaje, apartando la mirada hacia Jesús. Amigos, América hará eso también. Perdón, mirando a Jesús. Párrafo 127. Amigos, América hará eso también. Algún día ellos van a mirar y dirán, verdaderamente, ese era el Hijo de Dios. Pero ya será demasiado tarde. Se habrán burlado por última vez. Entonces William Marion Branham dice que América dirán de él, verdaderamente William Marion Branham era el Hijo de Dios. En otras palabras, cuando Jesús vino y se manifestó como el Hijo de Dios, todo eso era una completa sombra, hermanos. Miren, o sea, le voy a decir, vamos a Mateo el capítulo 17. Dice así la palabra del Señor. Mateo 17, 1 al 5. Dice, 6 días después, vamos a ponerle luz porque no alcanzo a ver. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron como dice, blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, dice, es para nosotros, dice. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió.
Y he aquí que una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complace morar, a él oíd. Ahora, si usted se fija, dice la Escritura, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un monte alto. Ahora, si Jesús era una sombra, los días eran naturales, 6 días naturales. Pero bajo el positivo, hermanos, 6,000 años después, William Marion Branham tomó 3 testigos, a Billy Paul, a Roy Robertson, y no recuerdo el nombre de otro hermano, y los llevó a un monte alto, y ese era el monte Sunset. 6 días después, por eso la Biblia, como Jesús era una sombra, ahí dice, 6 días después, Jesús literalmente toma 3 discípulos, se los lleva allá a un monte alto. Pero William Marion Branham toma 3 testigos y se los lleva al monte Sunset 6 días después, pero no naturales, 6,000 años después. En el día sexto, William Marion Branham, amén, él lleva a esos hermanos a un monte alto, el monte Sunset, el monte del atardecer, y ahí se transfigura delante de ellos. Ahí una nube lo levanta y dice: este es mi Hijo amado. Entonces lo que le pasó a Jesús solo hablaba de lo que le pasaría a William Marion Branham. Amén. Y dijo: este es mi Hijo. Amén. O sea, no dijo: este es Dios, este es mi Hijo. Por eso esa idea de que no, es que William Branham es Dios y Jesús es el Hijo. Saquen eso. Eso ya terminó. Eso ya no existe. Eso ya no está en la sombra. Tiene que desaparecer absolutamente. Aquí llegó. En otras palabras, haz de cuenta que se empieza a cumplir la primera vez aquí en William Marion Branham. Porque llegó el positivo 6 días después, 6,000 años después. Amén. En el monte del atardecer, William Marion Branham es levantado y el Padre del cielo, una voz truena del cielo: este William Branham es mi Hijo amado, a él oíd, su nombre es tan bueno como el mío. Cuando eso le pasó a Jesús y dijo: su nombre es tan bueno como el mío, ¿sabe lo que sucedió ahí? Después de ese día, en los discípulos empezaron a hacer maravillas en el nombre de Jesús. Después de eso, hermanos, el nombre de Jesús fue adoptado y por 7 edades hicieron milagros en el nombre de Jesús. Pero ahora que esto le pasa a William Branham en el monte Sunset y dice: su nombre es tan bueno como el mío, ahora podemos hacer maravillas en el nombre de William Marion Branham. Porque ese es realmente el positivo. Nosotros no debemos dejar nada de efectos ahí atrás. Porque William Marion Branham dijo estas palabras: 3 espíritus a manera de ranas salieron después de los sellos. 3 espíritus, dijo, que miren hacia atrás. Las ranas miran para atrás. Amén. Digo, usted no tiene que mirar nada en lo absoluto para atrás, porque la salvación Dios la puso delante de nosotros en todo sentido. Amén. Toda sombra debe quedar como una tontería en este lugar. Amén. Las sombras tienen que desaparecer por completo. Entonces el Hijo de Dios, que iba a venir a la tierra a derramar su sangre, cuando Dios le prometió a Adán y Eva, algún día dijo: yo les enviaré a mi Hijo para que derrame su sangre por mí. Cuando Dios se lo prometió a Adán y Eva, no estaba pensando en Jesús, estaba pensando en William Marion Branham. 6 días después, pero porque llega Jesús y todo sucede en días naturales. 6 días después, naturales. Jesús muere en un atardecer natural. Pero viene William Branham y viene 6,000 años después, justo en el momento, cuando Dios encuentra a ese hombre, lo sube a esa montaña en alto, allá lo levanta y lo adopta. William Branham le da el cumplimiento perfecto de que algún día Dios enviaría a su Hijo a la tierra a derramar su sangre por el mundo. Y ya no tenemos nada que voltear para atrás. Por eso aquí el profeta está trayendo todos esos tipos de cómo América va a decir algún día verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Vamos a ver si tenemos alguna otra cita. Mire, dice el profeta: ¿qué ha de ser Malaquías 4? Dice, es para revelar. ¿Ven? Dice, ¿qué iba a hacer la apertura de los sellos? Estamos leyendo el mensaje titulado Cristo es revelado en su propia palabra. ¿Qué iba a ser la apertura de los sellos? Dice, donde estas denominaciones tambaleándose ahí, es para revelar, sacar a la luz. Uno dice, no tiene ojos, entonces ¿de qué sirve revelar? Tiene que haber ojos primero para ver. ¿Es correcto eso?
para revelar Malaquías 4, revelar Lucas 17:30, revelar San Juan 14:12, revelar San Juan 15:24, revelar San Juan 16:13. Es también para revelar Apocalipsis 10:1-7. Eso es lo que la apertura de los sellos tenía que hacer. El mensaje del séptimo ángel para abrir, para revelar cuando la luz del atardecer, dice, ha venido. Ahora vamos a ir, hermanos, a unas escrituras que dice aquí. Aquí citó San Juan 15:24 y San Juan 16:13. Y vamos a ir al libro de San Juan para ver qué escrituras. San Juan 16. Vamos a prender la luz otra vez. San Juan 15:24. Vamos a hacer. Dice el profeta que esta escritura era la que tenía que cumplirse ahí. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora, y las han visto, y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Esas palabras salieron de la boca de Jesús. Jesús dijo, yo hice obras que ningún otro hombre hizo, y es la verdad. Jesús superó a Moisés. Pero cuando William Marion Branham viene, dice que es tiempo de San Juan 15:24. Que se repita eso otra vez. Y por supuesto que se podía repetir. Se para William Marion Branham y hace cosas que Jesús nunca pudo hacer. Y eso es crear cosas. William Marion Branham dijo, Jesús nunca creó nada. Dijo, él solo reprodujo la creación. Y el profeta usó esa expresión. Jesús nunca creó nada. Así, esa expresión la usó el profeta. Él solo reprodujo la creación, dijo. Pero aquí, dijo, las ardillas fueron creadas, dijo. Moisés, dijo, tomó un puñado de tierra y dijo, y de ahí hizo brotar pulgas. Y Jesús tomó un pan y de ahí hizo otro pan, un pez y de ahí hizo otro pez. Pero yo, dijo, no tomé ninguna ardilla. Yo no tuve nada en mi mano. Yo llamé esas ardillas por la palabra. Eso es creación. Amén. Él hizo obras que ningún otro hombre había hecho, que ni Jesús había hecho. Dijo, pero ahora, dice el profeta, las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. ¿Por qué? Porque William Branham todavía estaba como hijo. Amén. 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 Todavía estaba como hijo. Vamos a seguir buscando escrituras aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el profeta, ahora dice, pero algún día, dice, se levantará del trono del Padre y tomará su propio trono. Ahora Él viene para llamar a sus súbditos. ¿Cómo los va a reclamar Él? Ya tiene el libro de redención en su mano. Gloria, santo. Siento cantar un himno, dice. Oh, qué cosa, dice. Hablamos ahora de estar sentados en lugares celestiales. Pero ¿cómo será entonces si podemos sentirnos de esta manera, sentados aquí en la tierra, aún antes de que ocurra el rapto? Y estando, dice, en esta condición y nos gozamos, parados junto a las paredes, parados aquí en la lluvia, dice, solamente para oír esto. Dice, ¿cómo será cuando le veamos a Él sentado ahí? Será un tiempo sumamente glorioso. Salió del trono del Padre para tomar su propio trono. Ahora Él ahora ha venido de su obra como intercesor para reclamar su propio trono y sus súbditos redimidos. Con ese propósito salió del trono. Entonces, dice, es cuando aquel ser como león le dijo. Ahora, dice el profeta que está dejando la obra de intercesión para venir a sentarse sobre su propio trono. Ese es cuando está dejando, cuando dice, yo estoy en el trono de mi Padre, todavía reconociendo una autoridad sobre Él. Pero cuando Él ya está abandonando ese oficio para venir a ser el Dios Todopoderoso, para venir a ser el Rey de Reyes, para venir a ser juez sobre la tierra, está abandonando eso para sentarse en su propio trono. Y eso, hermanos, es cuando llega el tiempo que se dice, ¿quién es digno? Porque Él se levanta y toma el libro. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos?
Porque él ya no estaba intercediendo. El profeta dice sus días de intercesión habían terminado. Amén. Mire, vamos a ver cuando Dios le hizo la promesa a Adán y a Eva. Ese día cuando ellos pecaron, dice el profeta de esta manera. Y puedo en el mensaje titulado el mensaje titulado le voy a la crueldad del pecado y el precio que costó para quitar el pecado de nuestras vidas. Así lo tituló el profeta. Y mire lo que dice aquí. Dice el profeta que puedo ver a Adán y a Eva tomar esas viejas pieles, dice, sueltas, ensangrentadas. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, dice el profeta que él mató unos corderos rápido ahí y les puso las pieles a ambos para que se cubrieran. Entonces cuando ellos se cubrieron, los corderos estaban frescos, o sea, los acababa de matar. Entonces era un desastre, había sangre por todos lados, sangre de sus piernas, sangre chorreando por sus pies. Dice, puedo ver a Adán y a Eva tomar esas viejas pieles, dice, ensangrentadas y envolverse en ellas. Dice, y se lo pueden imaginar, esos hermosos cuerpos armoniosos de esos dos seres humanos perfectos, ahora envueltos en piel de oveja ensangrentada. Puedo verlos pararse allá afuera. Dios dijo a Adán, por cuanto escuchaste a tu esposa y no a mí, pues del polvo te saqué y al polvo volverás. Y Eva, por cuanto escuchaste a la serpiente y no a mí, dice, pues trajiste la vida, sacaste la vida del mundo. Dice, tendrás que traer la vida al mundo. Yo multiplicaré tus dolores y tu deseo será para tu marido y demás. Y él dijo entonces a la serpiente, por cuanto esto hiciste, caminando erguido, dice, él caminaba erguido, no era un reptil, él era una bestia, caminaba de pie. Dice, la más sutil de todas las bestias del campo. Dice que conoce esta escritura, caminaba de pie, dice, como un hombre. Y él había engañado. Y él dijo, por haber hecho esto, quedarás sin piernas y sobre tu vientre andarás todos los días de tu vida. Y polvo, dice, y el polvo será tu comida. Dice, y ahora mismo se encontraban juicio. Dios tenía que cumplir con su juicio, porque Él lo había hablado. Él es Dios. Dice, Él no puede retractarse de eso. Él tiene que permanecer ahí para ser Dios. Dios tiene que cumplir su palabra, correcto. Ahí dice, puedo imaginarme, ver a la pobrecita de Eva al mirar a Adán. Su cabello largo, rubio, le colgaba así por la espalda. Esos grandes ojos azules y claros, como los cielos donde Dios los había hecho. Las lágrimas corriendo y mezclándose con la sangre de las vestiduras y golpeando sobre su cuerpo. Eva, Adán, con su cuerpo fuerte la sostuvo y la recargó en su pecho. Dice, y ahí las lágrimas se mezclaban, caían mientras corrían las pieles de oveja. La sangre goteaba, sangre todo el tiempo. Y ahora él dice, ustedes tienen que salir de mi presencia. Y puedo ver a Adán y a Eva abrazados, caminando, saliendo. Así dice, esas viejas pieles de oveja golpeando contra sus piernas ensangrentadas, golpeando sus piernas. Y puedo ver todo ese espacio que era Dios, porque ellos vivían en la eternidad. En realidad estaban en Edén, estaban en la tierra, pero era eternidad. Y entonces en ese momento se empezó a cambiar la cosa de tiempo a eternidad, cuando Adán y Eva pecaron. Y esto es importante, lo estoy leyendo porque yo creo, hermanos, que es el propósito de Dios restaurar eso. Y eso es lo que Dios ha estado revelando, cómo restauró eso. Y si puedo ver todo ese espacio que era Dios, no tiene principio de días ni fin de años. Él es, dice, por los siglos de los siglos. Puedo ver todo ese gran espacio comenzar a juntarse y bajando así en la forma de un embudo. La eternidad se empezó a retirar. Dice, y es de esa manera, y bajar directamente mientras él comenzaba a mirar a esa parejita cruzando por el huerto del Edén. Pieles ensangrentadas golpeando sus piernas. Dios no soportó. Y eso bajó
bajó hasta el mismo corazón de Dios. O sea que cuando Dios los despide a Adán y Eva, ellos van saliendo con las... Dice que la escena fue tan terrible que eso llegó hasta el corazón de Dios. Ya los había expulsado. Dice, pero eso llegó al corazón de Dios. Él no pudo soportarlo. Dice, eso bajó hasta el corazón de Dios, deletreando amor. Porque de tal manera amó Dios, no soportó al verlos. Él los llamó de nuevo. Cuando ya iban para afuera, usted sabe que la Biblia no hace esa diferencia. Nomás dice que eso sucedió, lo narra y punto. Pero dice el profeta que cuando ya iban para afuera, dice que Dios estaba quebrantado. Ahí fue cuando Dios pensó en enviar a su hijo a la tierra. A su hijo William Marion Branham. Dice, él lo llamó de nuevo y dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de Satanás. Y ahí continúa el profeta hablando. Pero ahí cuando los vuelve a llamar, es cuando les dice a ellos que le iban a hacer una simiente a la mujer. Que iban a hacer un hijo, el cual iba a derramar su sangre, amén. Para que ellos pudieran regresar de nuevo al huerto del Edén. O sea, ahí fue donde les dijo que iba a abrir un camino para que ellos llegaran de nuevo al huerto del Edén. Y es de lo que estamos hablando en esta noche. Vamos a buscar otra cita aquí. ¿Le aman, hermanos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el profeta, hablando de los propósitos que Dios tenía. Y tercero, para restaurar, el tercer propósito que Dios tenía en la párrafo 156 del mensaje de Cristo es el misterio revelado. Y tercero, dijo, para restaurar el reino a su posición de vida. Dice que cayó a raíz del pecado el primer Adán. De nuevo a cuando él caminaba en lo fresco de la tarde con su gente. Hablaba, tenía compañerismo con ellos. Él tenía compañerismo con ellos. Ahora, dice el profeta, mensaje titulado Cristo es el misterio revelado. Ahora noten, de nuevo entonces, ¿cuál es su propósito triple? Manifestarse primero, así dice, manifestarse a sí mismo en Jesucristo, para entrar en el cuerpo por medio de Jesucristo, para tener la preeminencia, para restaurar de nuevo el Edén, traer de nuevo aquello que se había perdido. Eso era lo único que estaba fuera de orden. Todas las demás cosas suyas estaban en orden, pero esa era la única cosa que estaba fuera de orden. Entonces, William Marion Branham está hablando aquí que el tercer propósito es restaurar el Edén. ¿Y cómo va a restaurar el Edén? Dice el profeta que cuando Adán pecó, le quita el libro, amén. Se lo quita el libro a Adán. Y entonces se queda eso en espera de que venga el Cordero, que venga a derramar la sangre. Amén. Para cuando esa sangre sea derramada y se produzca ese cloro blanqueador, entonces en ese tiempo, cuando ya esté el cloro, el poder restaurar el Edén. O sea, él quería restaurar ese libro y entregárselo al ser humano otra vez. Dios no tenía planeado quedarse con el libro, sino Dios tenía planeado regresar ese libro al ser humano. Yo creo que esta es la parte de aquí es donde podríamos decir que de aquí para adelante es donde comienza el mensaje que quiero predicar. Amén. Esa parte cuando Dios ya está listo para entregar el libro. Amén, porque dice William Marion Branham que cuando Adán pecó, se recoge el libro, pero Dios se prometió en su mente encontrar un hombre. Dijo, yo voy a encontrar un hombre que crea toda la palabra. El propósito de encontrar ese hombre, según las palabras del profeta, es entregarle ese libro, encontrar un hombre. Cuando Dios bajó en la persona de William Marion Branham, era el mismo creador, el mismo Jehová. Dios mismo tuvo que venir a derramar su sangre, amén. Amén. ¿Para qué? Para poder limpiar al hombre. Y él quería encontrar un hombre limpio para poder entregarle ese libro de redención. Ese era el propósito de Dios, entregar nuevamente eso al hombre. ¿Por qué? Porque nos espera un milenio. Y William Marion Branham dijo, Adán era el Dios de la tierra y Dios era el Dios de los cielos. Dios le dijo a Adán, tu hijo gobierna toda la tierra, yo voy a gobernar el cielo. Amén. Dice el profeta que en ocasiones un viento empezaba muy fuerte y Eva le decía a Adán, mi hijo, ese aire me está molestando. Y Adán nomás decía, enmudece. Y los vientos le obedecían.
Amén. Si un árbol estorbaba, dice el profeta que Adán le decía, desenraízate de ahí, ponte allá, y el árbol se movía del lugar. Ese es el poder que Dios le quería regresar al hombre otra vez. Amén. A Dios le tardó 6,000 años criar al hombre para entregarle el libro, pero le tomó otros 6,000 años para encontrar un hombre digno que pudiera ir y tomar ese libro. Amén. Porque, hermano, mire, cuando pasa esta escena, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Mire, esto pasó en 1963 a manera de sombra. El profeta predica un mensaje y lo titula Parado en la brecha. ¿Por qué parado en la brecha? Por esto, hermanos. Porque, mire, quisiera ver si puedo encontrar el mensaje donde el profeta dice, mira, vamos a ir ahí rápidamente. Vamos a leerlo. Dice el profeta, vamos a leerlo. El mensaje se titula La brecha entre las edades y los sellos. Dice, y vino una voz entre los ancianos en medio de los 4 seres vivientes. Y todas las huestes dijo, no llores, Juan. Oh, dice el profeta, la gracia de Dios. Ahí entra la gracia. El mundo estaba por ser destruido, vamos a decirlo, en 1963. Y de repente se le dice, no llores, Juan. Dice, no se quebrante tu corazón, no llores más porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido. Prevalecer quiere decir luchar y vencer. El león, la raíz de David, ha prevalecido, ha vencido. Y este león de la tribu de Judá prevaleció. Le dijo, no llores más, Juan. Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido, ya ha vencido, Juan. Está concluido. Oh, qué cosa. Él, león de la tribu de Judá, dijo, él, Juan, produjo un cloro. ¿Qué tiene que ver el cloro en esto? Para que el cordero sea digno. Él produjo un cloro que envía el pecado de nuevo a las manos sucias, juntamente con su sabiduría de Satanás. Dice, que corrompió al ser humano. Pero cuando volteó para mirar y ver un cordero, qué diferente, dice, qué diferente a un león, dice. Él dijo, el león ha prevalecido. Otra vez, dice, cuando voltea para mirar, ve un cordero. Le dice, el león prevaleció. El que traía la peluca blanca. Aleluya. Amén. Él prevaleció. Pero cuando voltea para ver, a ver quién va por el libro para tomarlo, dice, qué diferencia. Ve un cordero. Y dice Mario Branham aquí, ¿ves? Otra vez podíamos emplear esto mismo. Dios escondiéndose en la simplicidad. ¿Sabe usted qué significa Dios esconderse en simplicidad? Dijo el hermano Branham cuando predicó ese mensaje. Cuando Dios prometió, dijo, que vendría un poderoso hombre, que todos los montes los bajaría y los valles los levantaría. Dijo, cuando eso se cumplió en simplicidad. Un hermano llamado Juan Bautista con los pies en el lodo, dijo, anunciando al Mesías. Amén. Se cumple en simplicidad. Y aquí el profeta dice que un cordero que va y toma el libro de la mano derecha que está en el trono, eso se cumple en simplicidad. Ahora mire, dice, ¿por qué le digo yo que tiene que pararse en la brecha? Mire, vamos a seguir poniendo citas aquí. Entonces, dice el profeta el mensaje, almas encarceladas hoy. Entonces, párrafo 152. Cuando el último nombre escrito en el libro fue redimido, el Cordero vino y tomó el libro. Y dice William Marion Branham, yo soy el que lo hizo. Ahora, William Branham lo hizo, él tomó el libro, él estaba como mensajero terrenal. Él estaba como su séptimo mensajero terrenal, así dijo el profeta. Que Cristo bajó el 63 y le entrega a su séptimo mensajero terrenal el libro. Esa era una perfecta sombra. Él era un mensajero. Pero William Branham dijo, yo soy el que fui, tome el libro. Él lo está diciendo. Por eso Juan dice, cuando volteé para ver al león, miré un cordero como inmolado. William Branham no había sido inmolado aún. Pero dice, lo vi como inmolado. Ok. Entonces,
Vamos a continuar. Dice, y ahora esto lo dice en la brecha. A ver, no, perdón. Almas encarceladas. Pero dice, aquí dice el profeta. Ahora, en el primer sello, iba a empezar a aplicar los sellos del profeta. Y ahora, dice William Branham, el Cordero está parado en esta noche para entrar al capítulo 6 de Apocalipsis. Y él tiene el libro en la mano y está empezando a revelarlo. ¿Ve usted lo que sucedió en la sombra? Dice William Marion Branham, el Cordero. O sea, primero el profeta nos dice que él fue el que le quitó el libro a Jesús. Porque Jesús venía como león, como juez. No había intercesión en un juez. Pero William Branham como Cordero, ahí aparece la intercesión otra vez. Cada vez que esto se pone feo y las luces empiezan a destellar, el mundo va a explotar, tiene que aparecer la misericordia. Y William Marion Branham aparece como la misericordia y va y toma el libro, porque William Branham fue digno de ir y tomar ese libro. Y dice, y ahora el Cordero está parado aquí, listo para revelar el libro. Pero nos damos cuenta que el Cordero ni siquiera derramaba su sangre. Nos damos cuenta que todo eso fue una sombra. Entonces todo, y aún el profeta, ahí primero decía, no, que bajó Cristo y descendió del cielo el mismo Señor, puso un pie sobre la mar, otro sobre la tierra, dice, y clamó, y luego le entregó a su séptimo. Primero decía eso, porque él pensaba que así estaba pasando. Pero en 1965 a William Branham le he revelado que eso no había sucedido. Por eso fue cuando las citas que hemos estado leyendo, que dice, amado Dios, ya el 65, algún día, dijo, el Hijo de Dios descenderá del cielo con aclamación, como de arcángel y trompeta de Dios. Algún día ese gran director bajará, dijo, y pondrá un pie sobre la arena y uno sobre la mar. Algún día lo dejó para el futuro. Y claro que tenía que quedar para el futuro, porque el Cordero todavía no derramaba su sangre. El Cordero es William Marion Branham. Pero aquí, hermanos, William Marion Branham como mensajero terrenal va y toma el libro del que está sentado en el trono. Él es ese Cordero que dice Juan, yo vi un Cordero conmolado. Se para en el púlpito, en el tabernáculo Branham. Dice, ahora el Cordero está parado en esta noche. Tiene el libro en la mano y va a empezar a revelarlo. Entonces William Branham predica parado en la brecha. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios... Voy a hacer porque soy como el anciano que ya no tengo espacio aquí. Porque Dios, hermanos, cuando este mundo iba a explotar, vamos a regresar a las sombras. Dijo el profeta, si tú quieres dar en el blanco, ve a las sombras no fallan. Para que es en el blanco, acá en el positivo, ve a las sombras. El mundo iba a explotar en pedazos. Y dice la escritura, busqué un hombre que se parase en la brecha a favor de la tierra. Amén. La razón que dicen, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Cuando preguntan quién es digno, están buscando un hombre que se pare en la brecha por el mundo. Un hombre que se aviente y diga, Señor, dame el libro para acá, porque si ese hombre llega indigno, cae muerto. Si William Branham hubiera llegado indigno a quitar el libro, cae muerto. Entonces están buscando un hombre que se pare en la brecha por el mundo, porque Dios está a punto de destruir la tierra. Y se busca un hombre que pueda ir y tomar ese libro. Por eso es que William Marion Branham, bajo una sombra, en 1963, se paró en la brecha por el mundo. Pero eso era una sombra. Eso es lo más tremendo. Que eso era una sombra. Este es el día del positivo. Amén. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Entonces, cuando entró el pecado, dice el profeta en párrafo 29, el cuarto sello, dice, entonces cuando entró el pecado, hallamos que el hombre cruzó el abismo y la sangre de los toros y machos cabríos. Hermanos, mire qué hermoso. Bueno, vamos a seguir leyendo para poder decirle esto. Y la sangre de los toros y machos cabríos cubría el pecado, pero no podía remitirlo hasta que llegara el blanqueador verdadero. Fíjese lo que dice, blanqueador verdadero. El blanqueador verdadero dice, en amarillo, bueno, esto se lo puse yo, en amarillo Texas, que podía tomar la mancha del pecado
Dice, y desintegrarla completamente, devolviéndola a su pervertidor original, Satanás. Yo creo que el pecado será totalmente desintegrado yo creo que el pecado es totalmente desintegrado cuando es confesado sobre la base de la sangre de William Marion Branham. El pecado se desintegra cuando lo confiesas bajo la sangre del Cordero. Porque la sangre de los toros, la sangre del Calvario, de los toros y machos cabríos del Calvario, toros, machos cabríos, Calvario, todo lo que es una sombra. Si William Branham dijo que la sangre de los corderitos era una sombra, y después dice que la sangre del Calvario era una sombra, la sangre del Calvario no pudo hacer perfecto al adorador. Amén, no pudo. Y la razón que Juan lloraba, porque ahí dijo el hermano Branham que cuando Juan, hermanos, lo único que se necesitaba para tomar ese libro es que alguien cayera ese cloro. Amén. Porque hubiera desintegrado el pecado y en ese momento podía ser digno de comerse el libro. Pero antes, mientras éramos pecadores y estábamos del otro lado del abismo, era imposible que hasta pudiéramos mirarlo. No lo podíamos mirar. Por eso dice, León de la tribu de Judá ha producido un cloro, Juan. No llores. Si alguien se lava en ese cloro, puede tomar el libro. No llores, Juan. ¿Lo captan? Amén. Pero William Marion Branham dice que Juan miró a los apóstoles. Ahí estaban los apóstoles y no eran dignos. ¿Por qué? Porque estaban bajo la sangre del Calvario. Amén. Y la sangre de los toros y el Calvario nunca pudo ser perfecto al adorador. Perdón, estaban bajo la sangre sombra. En el aposento alto, mucha gente dice, en el aposento alto, hermano, 120 cayeron al cloro de la sangre. Bajo una sombra sí, pero no era el positivo, hermanos. Porque Juan no hubiera ocupado llorar en lo absoluto. Porque había muchos dignos, pero no había nadie. Dice así, continúa. El pecado es completamente quitado, dice. Yo creo que el pecado será totalmente desintegrado cuando es confesado sobre la base de la sangre de William Marion Branham. Es como dejar caer una gotita de tinta, dice Jesucristo, pero yo digo William Marion Branham porque es el positivo. Es como dejar caer una gotita de tinta, dice, negra en el cloro, dice. La desintegra a sus químicos, volverá a su condición original, ¿ven? Así es de esa manera que lo hace la sangre de William Marion Branham. Eso entonces coloca al hombre nuevamente, aquí está, lo coloca nuevamente del otro lado del abismo como un hijo de Dios. Adán perdió el poder de tocar el libro y se abrió un abismo. Adán estaba aquí antes de pecar. Y dice William Marion Branham, cuando un hombre cae al cloro de esa sangre, cuando un hombre cae a ese cloro, lo cruza el abismo y llega a este lado, como estaba Adán antes de pecar. Adán antes de pecar tenía derecho al libro, lo podía tomar en sus manos. Al pecar se le desprende y cae de aquel lado del abismo. Pero aquí el profeta dice que si un hombre llega a caer al cloro de la sangre del verdadero cordero, cayeron a la sangre de los corderitos y no eran dignos. Cayeron a la sangre de Jesús, todas las edades de la iglesia, y no eran dignos. Juan dice, ahí estaban los apóstoles, ahí estaban los profetas, y a todos los vio de aquel lado del abismo. Los profetas estaban esperando también. Amén. La Biblia dice, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros, para que ellos no puedan ni siquiera resucitar sin nosotros. Amén. Algo mejor tenía que venir para nosotros. Y aquí estaba, hermanos. Dice, cuando el hombre cae al cloro, lo coloca como Adán. Lo coloca digno. Porque mire, el libro tenía dos problemas. O sea, el cordero que murió tenía que ser digno de morir para redimir. Lo cual fue William Marion Branham. Murió para redimir el libro. Pero el libro tenía que ser revelado. Y para ser revelado era el problema. Porque los que revelan son los profetas. Dios no puede bajar en persona ni la misma columna de fuego. La columna de fuego mandó al apóstol Pablo con un hermano Ananías para que orara por él y que recibiera el Espíritu Santo. La columna de fuego en persona no le podía dar el Espíritu Santo. Dios puso una ley que solo el hombre puede predicar el evangelio. Solo el hombre. Amén.
Y el libro tenía que predicarse y tenía que revelarse, y no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amén. El libro tenía que ser revelado. Aleluya. ¿Y quién es digno? Ahora el problema es que el cloro ya estaba. William Branham cayó el 65 a tierra. El cloro quedó listo. Y ya habían pasado 50 años. 50 años más tarde, por ahí en el año 2013, William Marion Branham desciende. Él dijo, voy a abandonar el trono de mi padre. Ya voy a dejar de ser intercesor. Ahora voy a reclamar lo mío. Desciende William Branham con el libro en la mano para reclamar. ¿Por qué dices tú que en esas fechas? Porque dijo el profeta, son en las fechas de los 7 truenos. Desciende con el libro para reclamar lo suyo, lo que compró con su sangre. Pero cuando desciende en la tierra, llevan la sorpresa que nadie había caído al cloro de la sangre. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahí estaba el cloro blanqueador que podía haber cerrado el abismo inmediatamente. Pero dice el profeta de Dios, mire, vamos a buscar una cita aquí. Amén. Aleluya. Vamos a ver si nos da la cita esta. Ahí les va. El mensaje se llama El Dios estaba perversa. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermano, si un hombre cae al cloro, se cierra el abismo y puedes comer del árbol de la vida. Pero dice el profeta, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y mira lo que dice el profeta. Y tal y como fue en el huerto del Edén, sácalos, no sea que toquen ese árbol. En otras palabras, los incrédulos, nadie debería caer a ese cloro. Y Dios cegó el entendimiento y les dijo, solo de Jesús del Calvario es la sangre buena. No, la sangre de William Branham no sirve para nada. Cegó el entendimiento de los incrédulos y tuvimos 50 años con incrédulos, con su entendimiento cegado. 50 años. 50 años y nadie caía al cloro, nadie decía, yo acepto la sangre de William Marion Branham. No hace, y tenía el hombre que cayera ahí, tenía que también revelar esos 7 truenos. Ese es el problema. William Marion Branham como mensajero terrenal fue y tomó el libro de aquel. Él era Amós 3:7 en esa fecha. William Branham hizo el oficio de Amós 3:7. Él toma el libro, se para en el púlpito y aparentemente empieza a revelar. Pero como era una sombra, cuando llegó al verdadero misterio de lo que se trataba, porque el verdadero misterio de ese libro eran 7 truenos. Amén. Juan sella las cosas que los truenos han hablado y no las escribas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, eran los truenos el misterio. Cuando William Branham se pone en el púlpito, no predica los truenos, predica lo de las edades, el bautismo en el nombre de Jesús, predica un montón de cosas, pero menos los truenos. Los truenos es el libro de redención. Eso lo dijo el santo profeta de Dios. Entonces, hermano, el entendimiento de la gente estaba cegado. Nadie. Déjeme ir a las escrituras, hermano. Sí. Vamos a ir. ¿Le aman, hermanos? Amén. Y dice el profeta, ahora nos damos cuenta que Satanás causó que Adán cayera. Por esa sola palabra. Y Dios continuó ahora con su creación tratando de encontrar a un hombre que viniera. Dice, a un hombre que viniera, que viviera de cada palabra. Su primer hombre falló. Y este hombre viviría su tiempo, su edad en la que vivió. O sea, dice que después de que Adán cayó, entonces Dios empezó a buscar un hombre que viviera de cada palabra. Y dice el profeta. Ahora, observe esto, ya vamos a terminar, hermanos. Pero bajo
Ya no bajo la sombra, ahora bajo el positivo. En los últimos días, ¿quién es digno, dice el Señor, de abrir el libro y desatar esos 7 sellos? ¿Quién es digno? Se estaba buscando a alguien digno. El Cordero, William Marion Branham, estaba ahí, pero había dejado el trono del Padre. Ya no estaba como en esa de que Padre, intercedo por ellos, Padre. Ya no estaba William Branham. Había tomado su propio trono. Entonces ya no venía como intercesor. Ahora esa peluca de juicio estaba sobre la cabeza de William Marion Branham y el mundo podía ser destruido. Ahora sí, porque este ya era el tiempo correcto. Dios ya había derramado su sangre y nadie la había aceptado. Dios tenía una causa perfecta para destruir este mundo. Aleluya. En los últimos días. Y vuélvese a hacer la pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Si un hombre, hermanos, no cae al cloro de esa sangre y se presenta. Ahora, ¿cómo salió Adán? ¿Cómo salió Adán de la presencia de Dios? Adán y Eva. Ellos salieron bañados en sangre de su presencia. Amén. Dios pudo ver que esa sangre los cubría, pero nomás los cubría. Dios los vio bañados en sangre salir de su presencia. En eso le viene a la mente a Dios: yo voy a derramar mi sangre, la propia mía, dijo. Y ellos regresarán igual otra vez. Ellos, así como los veo salir bañados en sangre, pero van a regresar bañados en sangre de mi sangre. Ellos serán dignos de recibir el libro otra vez. Ellos tienen que regresar así como se fueron, bañados en sangre. Amén. Pero en los últimos días el Dios Todopoderoso abrió el entendimiento de un hombre. Y ese hombre pudo pararse y decir: Señor, dice, la sangre de William Marion Branham tiene poder. Algo sucedió en Amarillo, Texas. El Dios de gloria derramó su sangre ahí. Y cuando ese hombre cae al cloro de esa sangre, hermanos, y él sale empapado en sangre, es el momento que a Juan se le dice: no llores, Juan. Amén. Alguien acaba de caer al cloro de la sangre de William Marion Branham. El mundo no será destruido, Juan, porque alguien se va a presentar ante el trono para pararse en la brecha por toda la humanidad. Alguien se va a parar en la brecha, Juan. Juan, alguien acaba de detener la ira de Dios. Amén. Entonces, dice Juan, volteó para ver al león. Entonces ve un cordero como ensangrentado. Aleluya. Un cordero bañado en sangre, porque iba saliendo, hermanos, de la tinaja de cloro de sangre que William Marion Branham había dejado ahí. Cuando él derramó su sangre, ese cordero salió de esa tinaja. Y ahí va todo bañado en sangre, dice el león de la tribu de Judá. Pero quiero que capte algo, hermano. En la Biblia había un sacrificio, y el sacrificio era de 2 tórtolas. Un sacrificio de 2 elementos. Y siempre fue así. Búsquelo en toda la Biblia. Siempre fue un sacrificio de 2 elementos. 2 tórtolas. 2 de la misma naturaleza. Eran igualitas las 2. Amén. No, solamente que por elección Dios elegía una. Y elegían a una tortolita y le cortaban la sangre. Vamos a decirlo de esta manera. Vamos a decir lo que... Vamos a ver la sombra para ver el positivo. Vamos a decir que la sangre que Dios le cortó a la tórtola del Calvario le corta la cabeza. Amén. Vamos a decir que esa es la primera tórtola y William Marion Branham viene. Y entonces toda esa sangre la vacían sobre William Marion Branham. Y él se para en el púlpito y empieza a salpicar esa sangre. Pero eso fue totalmente una sombra, hermanos. La sangre verdadera es de William Marion Branham. Entonces había otra tórtola que tenía que aparecer ahí, hermanos, y vaciar esa sangre sobre él, para que esa tórtola viva pudiera ir y salpicar esa sangre por el mundo. Es un sacrificio de 2 elementos, pero ambas tórtolas tenían que ser de la misma naturaleza. Ambas tenían que haber nacido en abril. Aleluya. Ambas tórtolas. Aleluya. Así es, hermano. Y entonces, cuando toma el libro, se cumple la profecía de Isaías, que los ángeles le dicen, bajan con un carbón encendido y dice: esto tocó tus labios, Isaías. Tu pecado es limpio. Él se cierra el abismo. Y entonces pasa este hombre y empieza a comer del árbol de la vida. Y entonces Dios pregunta: ¿a quién enviaré? Para que abra el entendimiento de los demás. Aleluya. Porque es el entendimiento el que estaba cerrado. Se necesitaba un predicador, un pregón. Amén. Amén. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no hay quien predique? Amén. Se necesitaba que alguien fuera y empezara a vocear eso mismo a todas las naciones, para que más personas fueran cayendo al cloro de la sangre y empezaran a regresar
Porque el tercer propósito era regresarnos al huerto del Edén. Y estamos regresando, hermanos. Amén. Puestos de pie. Mire, le voy a leer la última cita. Dice así la palabra de Dios. Dice así. Es el mensaje Apocalipsis capítulo 5 parte 1. Dice, Él era Dios en carne humana. Él tenía que ser digno. Y observe esto. Y la sangre virgen. Lo voy a leer tal y como dice. La sangre virgen de Jesucristo lo hizo digno. Ahora vamos a traer al positivo. La sangre virgen de William Marion Branham lo hizo digno. En otras palabras, hermano, está hablando del que va y toma el libro. El que va y toma el libro está sucio. Es un pecador. Amén. Pero cayó a la sangre. Esa es la diferencia. Amén. Cayó a la sangre. A la sangre de William Marion Branham. Amén. Entonces, como cayó a esa sangre, él pudo ir y tomar el libro. Por eso, así como William Branham dijo, el Cordero está parado aquí esta noche, yo puedo decir la misma cosa. El Cordero está parado aquí en esta noche, Amén. revelando el libro. Amén. Y si Amén, usted dice, aleluya. pero eso no puede ser de esa manera, entonces búsquele otra forma. Pero yo no encuentro otra. Yo no encuentro otra. Allá bajo las sombras, si nosotros creemos que William Branham es el Cordero de Dios, esa pregunta se tuvo que hacer después de su derramamiento de sangre. Y alguien tuvo que ir a tomar el libro de su mano. Amén. Alguien lo tuvo que hacer. Quien haya sido, busque a esa persona. Alguien tuvo que tomar ese libro. Amén. Amén. Alguien lo tomó. Y el Cordero dijo, pero está parado aquí en esta noche, revelando ese libro, entrando a ese libro y revelando ese libro. Hermanos, para mí esto es una de las revelaciones más gloriosas que alguna vez Dios me ha dado. Amén. 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 Que yo ni creía y por supuesto que no me sentía en lo absoluto digno de algo así, hermanos. Amén. En lo absoluto. Amén. De que Dios me hubiera dado el privilegio de ser ese Eliezer que le dijo, ve y busca a mi novia. Ve y busca a mi novia porque William Branham es nuestro Isaac. Mucha gente dice, vamos a tener, William Branham es Isaac, somos Rebeca, pero no nos gusta Eliezer. No queremos Eliezer. No nos gusta Eliezer. Pero eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura en todo el tiempo que estaba Cristo, que estaba la novia, siempre hubo alguien ahí. Dice la palabra del Señor que en una ocasión el rey quería una esposa y el guardia de las mujeres era un hombre que era muy allegado al rey. Era la mano derecha del rey, se puede decir. Y dice que les dijo, el rey le dijo al guardia, ponles ahí todos los atuendos que ellas quieran, todas las modas del mundo, todo lo que ellas quieran agarrar para que se vistan y vengan a mi presencia. Ponles ahí todas las organizaciones a las que se quieran unir, ponles todo lo que quieran hacer ahí ellas. Y que se vistan con cualquier religión, con cualquier organización y que vengan a verme a mí para ver a cuál voy a decidir yo. Y dice la palabra del Señor que Esther, dice, no fue a ponerse ninguna vestidura de ahí. Dice que Esther fue con el mensajero del rey y le dijo, yo creo que tú sabes cómo le gustan al rey. Y dice la Biblia, no procuró, dijo, hacer nada más que lo que el mensajero le dijo. Amén. Amén. Ella ahí, Esther hizo lo que el mensajero le dijo y ella fue la única que agradó a los ojos del rey. Amén. Una escritura más y ya vamos a cerrar. El libro de Éxodo 23. Éxodo 23, 20. Dice así la palabra del Señor. ¿Le aman? Amén. Amén. Éxodo 23, 20 dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Cordero, en esta hora. Dándote las gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Ciertamente, Señor,
Al empezar este mensaje, Señor, había una gran carga sobre mí, Señor. Y creía que no iba a poder salir, Señor, con este mensaje. Tú dijiste, Padre, que hay 200 millones de demonios atacando a tu novia. Tú lo expresaste en el mensaje Fiesta de las Trompetas. Y él tenía una carga en mí, Padre, pero a ti te plació, Señor, que concluyéramos este sermón en esta noche. Gracias por ello, Padre. Yo te pido por cada uno de tus hijos aquí, Señor, que se han reunido, Padre Celestial, en esta noche, Señor, para escuchar tu palabra. Bendícelos, Padre. Bendice a todos aquellos, Padre, que puedan recibir estas palabras, Señor, en este último día, Señor, ya que sabemos, Padre, que estamos a unos momentos, Señor, de partir de esta tierra, Señor. Tú dijiste, Padre, que muy pronto llegaría la hora cero, Señor, y saldríamos de esta tierra, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra haya caído en buena tierra, en el nombre del Señor William Marion Branham. Amén. Amén. Señor te bendiga y